Hoy vamos a estar en el capítulo 18. Abre tu Biblia en Juan, capítulo 18. Vamos a estar leyendo estos pasajes, revisando algunos de los principios, la revelación que el Señor quiere mostrarnos. Estamos llegando al final de este evangelio. Hoy vamos a estar en el capítulo 18. Hemos terminado varios capítulos de enseñanza que Jesús da a sus discípulos, básicamente empezando desde Juan capítulo 13, en el momento, ¿no?, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, y Juan 13, 14, 15, 16, 17 son enseñanzas, aún cuando están comiendo con Jesús, ahí caminando, y también hemos visto en la última sesión, el capítulo 17, la oración sacerdotal del Señor Jesús, justo cuando están afuera todavía de Getsemaní. Vamos a ver hoy aquí en el capítulo 18 que van a entrar en Getsemaní y todo va a empezar a suceder en la vida de Jesús, que lo va a llevar a la cruz. Entonces están aumentando la presión y las cosas aquí en la historia de la vida de Jesús que el apóstol Juan nos está contando en este evangelio. Pero vamos a empezar en Juan capítulo 18. Quiero empezar en el primer versículo. Si puedes ver conmigo, mira lo que dice la palabra. Habiendo dicho Jesús estas cosas, hablando de la oración y todo lo que ha enseñado y ha orado en el capítulo 17. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Sabemos que está hablando del huerto de Getsemaní. Y tenía un poco de tiempo esta mañana. Quiero mostrarles unas fotos del huerto de Getsemaní mientras estoy enseñando algunos minutos, porque creo que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a ver a veces algo visual. No he tenido el tiempo en las otras sesiones para poder mostrarnos o mostrarles algunas fotos o otras cosas, pero esta vez sí. Entonces quería mostrarles algunas fotos del huerto de Getsemaní, ¿no?, para que puedas tener una idea, ¿no?, y ver algo visual, una imagen, ¿no? Entonces ahí es donde entran con los discípulos, y la palabra de Dios nos dice en Juan 18 versículo 2, dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Yo creo que es impactante que dice que Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Entonces, una de las primeras cosas que podemos ver aquí en la vida de Jesús es que Jesús, en este momento de la historia, Jesús no estaba tratando de esconderse de Judas, y Judas conocía el lugar. Entonces Jesús fue a un lugar donde Judas podía encontrarlo. Entonces vemos a Jesús no estaba escondiéndose. Jesús está abrazando este momento en su vida, ¿no? Entonces quiero mostrarles, tengo una foto más que quiero mostrarles un poco sobre de este lugar del huerto de Getsemaní. Pero los otros evangelios nos dan más detalles sobre la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿no? Específicamente cuando ves, por ejemplo, en Mateo 26, nos habla de cómo Jesús deja a algunos de los discípulos en un lugar y lleva a 3 de los discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, con él, y empieza a entristecerse por el peso de todo lo que está a punto de suceder, por el peso de la situación y el momento. En el evangelio de Juan, aquí en el capítulo 18, Juan no menciona esos detalles aquí en su evangelio, pero él empieza a hablar directamente de Judas, ¿no? Entonces creo que mencioné eso en otras sesiones, pero muchos consideran que el evangelio de Juan fue el último evangelio escrito, y piensan que parte del propósito de Juan era compartir algunos detalles que no encontramos en los otros evangelios, Pero
Vemos aquí que Jesús fue a un lugar que Judas conocía. Judas, la palabra dice, el que le entregaba, versículo 2, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Muchas veces Él estaba allí con sus discípulos. Entonces vemos que Jesús está en aquel lugar rindiendo su vida completamente en este momento a la voluntad del Padre. Jesús está en un lugar de oración. Y es importante anotar que la oración no quitó el problema, pero lo que sí hizo es que la oración le fortaleció en medio de la batalla. Es lo que hace la oración en nuestras vidas también. Muchas veces cuando oramos, tal vez no salimos del problema, pero cuando estamos orando, pero cuando estamos viendo lo que está sucediendo, cuando estamos orando, estamos recibiendo nuevas fuerzas para soportar el tiempo de tribulación y aflicción. Entonces, quiero decirte que tu vida de oración te fortalece para que puedas seguir caminando en medio de la situación difícil, en medio de la tribulación en tu vida, ¿no? Entonces, no te olvides de eso. La oración te fortalece para la batalla. Quiero leerte este pasaje y toma nota de este pasaje en Hebreos 5, 7 y 8. Toma nota de este pasaje en Hebreos 5, 7 y 8, la palabra de Dios dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero con sus ruegos, con sus súplicas, con sus oraciones, fue oído por su temor reverente. Pero la oración no quita el problema muchas veces, pero sí la oración nos fortalece. Es lo que vemos aquí en la vida de Jesús. Está en la noche, en la misma noche cuando va a ser entregado. Y esta oración fortalece su vida. La oración nos fortalece en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque orar es hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios, recibimos nuevas fuerzas. Entonces las palabras de Dios nos alientan y nos fortalecen, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad para mostrar obediencia cuando vienen las presiones externas a nuestra vida y las tribulaciones. Tenemos una oportunidad, hermanos, para mostrar obediencia. Todos vamos a pasar por momentos de estar en el huerto de Getsemaní, espiritualmente hablando. Es un lugar donde tienes que luchar. Es un lugar donde tú tienes que aceptar la voluntad del Padre para tu vida. Entonces sí, es un lugar donde muchas veces hay sufrimiento, pero es un lugar donde decimos: no mi voluntad, sino la tuya, Padre. No mi voluntad, pero la voluntad de Jesús. Pero la oración es tan importante en este lugar porque nos ayuda a mantener nuestros ojos abiertos para que podamos navegar los tiempos de pruebas que vienen. Entonces, una vez más aquí en Juan 18, versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, versículo 3, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, mire eso, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Versículo 5, le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, mira otra declaración de Jesús diciendo: yo soy. Hemos visto mucho en el Evangelio de Juan, en todo este curso, en todo este estudio, varias veces cuando Jesús dice yo soy. Pero mira lo que dice una vez más. Jesús les dijo, versículo 5, yo soy. Solo dice yo soy. Otra declaración del Señor Jesús. Básicamente, yo soy Dios. Yo soy uno con el Padre. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Mire el versículo 6, Juan 18, versículo 6. Cuando les dijo yo soy,
retrocedieron y cayeron a tierra. Retrocedieron y cayeron a tierra. Básicamente cayeron en el Espíritu Santo, ¿no? Jesús demostrando su poder, demostrando su autoridad. Jesús declarando que Él es nuestro Dios creador, ¿no? Entonces Jesús en este momento se inclina ante la voluntad del Padre y nuestro Dios, nuestro Jesús, con una sola palabra, con esta frase, hace caer a todos en el Espíritu. ¿No? Entonces, lo que es impresionante es que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, la persona que con una sola palabra, con una sola frase, puede hacerles caer en el Espíritu, esta misma persona Jesús va a permitir que lo lleven como preso. Nuestro mismo Creador que con su palabra, que con su boca trae sanidad y restauración y les hace caer hacia atrás o retroceden, caen en el Espíritu. Esta misma persona va a permitir que lo lleven como preso. Es tremendo. Entonces Jesús, una vez más vemos que Él tiene el poder para entregar su vida. ¿Qué es lo que Jesús hace con su poder? Él entrega su vida. Él entrega su vida. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Versículo 8. Mira la preocupación que Jesús tiene para sus discípulos también. Versículo 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y versículo 9, para que se cumpliese aquella que había dicho, ¿no? Pero dice, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esos. Jesús está diciendo, llévame a mí y deja a mis discípulos en paz. Deja a mis discípulos en paz. Déjame simplemente seguir leyendo aquí en este capítulo tan poderoso. Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y toma nota de eso porque eso va a ser importante en algunos versículos más. Y el siervo se llamaba Malco. Malco, no se olvide de este nombre, Malco. Mira lo que dice, versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. No se olviden, es Caifás que ha profetizado básicamente que con su propia boca, con sus propias palabras, que era mejor que un solo hombre da su vida para toda la nación. Entonces era Caifás el que había dado el consejo a los judíos. Versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portero dijo a Jesús, ¿no eres tú? Y empiezan a preguntarle a Pedro y vamos a ver lo que sucede cuando Pedro, ¿no? Como Jesús dijo que lo iba a negar 3 veces. Y mira lo que empieza a suceder en la vida de Pedro. Ella pregunta, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. No lo soy. Versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaba también. Con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo.
Siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, y que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces Jesús hubo dicho esto. Cuando Jesús hubo dicho eso, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron segunda vez: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy, no lo soy. Y mira el versículo 26, ahora sí. Mira lo que dice, por eso es importante no olvidar el nombre Malco, porque mira el versículo 26 aquí. Uno de los siervos del sumo sacerdote, y toma nota de eso, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, la tercera vez, y enseguida cantó el gallo. Qué interesante aquí en el versículo 26, es lo que quiero mostrarles. Una cosa, qué interesante que Pedro trató básicamente de matar a Malco, siervo del sumo sacerdote. Hemos visto que cortó su oreja derecha, y aquí dice en el versículo 26 que es un pariente de Malco, que es la tercera persona que confronta a Pedro y le pregunta sobre Jesús. Entonces, interesante que Pedro trató de matar a Malco, pero es un pariente de Malco, la misma persona, quien trae el golpe de muerte espiritual, podríamos decir, a la vida de Pedro, porque es un pariente de la misma persona que él tratado de matar, básicamente, ¿no? Entonces él trae este golpe de muerte espiritual a la vida de Pedro, porque dice después: negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Es la ironía divina de Dios. Y sabemos que por esta razón, por negarlo al Señor Jesús 3 veces, Pedro estaba sufriendo por varios días. Los otros evangelios nos muestran que son las oraciones de Jesús por Pedro, Jesús orando por Pedro, que lo ayudaron a levantarse nuevamente. Pero creo que es un detalle que vemos aquí, que tal vez no vemos en los otros evangelios, pero que la tercera persona que le pregunta a Pedro, y Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces. La tercera persona es un pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Un dato muy interesante allí. Seguimos leyendo. Versículo 28. Mira lo que sucede con Jesús. Aquí llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, toma nota de eso. Otra cosa que quiero mencionar aquí. Mira lo que dice Jesús en el versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Toma nota de eso. Esta frase: mi reino no es de este mundo. Jesús es el rey de reyes. Jesús es el rey sobre su reino.
Pero en este momento es un reino espiritual que se manifiesta en nuestras vidas. Es donde los principios de Jesús estén gobernando sobre los corazones de los hombres. Es un reino espiritual en este momento. Pero quiero decirles claramente que hay un reino literal que está viniendo a la tierra. La venida de Jesús se trata de traer un reino natural, un reino literal aquí a la tierra. Déjame leerles un pasaje poderoso en Apocalipsis. Apocalipsis 11, versículo 15. Escucha a este pasaje. Apocalipsis 11, versículo 15. Cuando suena la séptima trompeta, la palabra de Dios dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, escuche eso, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y podemos decir amén, podemos decir gloria a Dios. Que Jesús dice, bueno, en este momento mi reino no es de este mundo, pero hay un reino que viene. Por esta razón oramos, que venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, los reinos de este mundo serán de nuestro Señor Jesús. La palabra lo declara. Jesús está viniendo para reinar y gobernar sobre los reinos y los reyes de esta tierra. Y no será solo un reino espiritual, será un reino físico que vamos a poder ver, que vamos a poder experimentar. Entonces estamos en medio en este momento en muchas naciones en una temporada política y se acercan elecciones en varias naciones en este tiempo. Y hablando con mi esposa ayer, estamos hablando diciendo, nosotros estamos listos para ver a Jesús reinando no solo en nuestros corazones, pero queremos ver con nuestros propios ojos Jesús reinando literalmente en lo natural en esta tierra. Entonces literalmente queremos ver cómo será la caravana de Jesús, amén, mientras Él está entrando en las ciudades de este mundo. Entonces en el reino milenio de Jesús de 1000 años, todos los otros poderes, todos los otros reinos de este mundo estarán sujetos al reino y gobierno de nuestro Señor Jesús. Entonces, por esta razón es tan importante, por ejemplo, conocer la constitución del reino de Dios, lo que encontramos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Pero me encanta que Jesús dice aquí, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Mira el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Jesús da testimonio a la verdad. Y nosotros como seguidores de Jesús tenemos que dar testimonio a la verdad en nuestra vida. Versículo 37 al final dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Déjame hablar de eso un momento porque es una tremenda pregunta de Pilato aquí. ¿Qué es la verdad? Y hermanos, eso es lo que muchos están preguntando en el mundo en este momento. Viendo las noticias, leyendo los mensajes en las redes sociales, no sabemos hoy en día qué es la verdad, porque el internet, las redes sociales están llenas de noticias falsas, están llenas de mentiras. Entonces el tiempo en el cual estamos viviendo es el tiempo cuando más necesitamos la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces hay una guerra hoy en día entre la verdad y la mentira. Y la palabra nos dice claramente que nuestro enemigo es el padre de las mentiras. Jesús mismo en otro capítulo que hemos estudiado en esta serie de mensajes en Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús dice, yo soy la verdad.
La palabra verdad significa aquello que concuerda con lo que realmente sucede. Hechos que se corresponden con la realidad. No necesitamos más realidad virtual. Necesitamos la verdad absoluta de la palabra de Dios. Porque vivimos en un mundo lleno de mentiras, lleno de falsedades. También en Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuestro Dios es grande en misericordia, pero también grande en verdad. Romanos 1:18, solo quiero darles algunas referencias aquí. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay personas hoy en día tratando de detener con injusticia la verdad, pero todo va a salir a la luz. Entonces no es un proceso bonito muchas veces, pero todo va a salir a la luz porque Dios es luz. Y cuando hay más luz en una nación, las obras de las tinieblas son expuestas porque la luz brilla en medio de la oscuridad. También en Mateo 22:16, la palabra de Dios dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, hablando a Jesús, sabemos que eres amante de la verdad. Jesús es amante de la verdad. Entonces, cuando amamos a Jesús, hermanos, vamos a amar, ser amantes de la verdad también, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. En un mundo lleno de falsedades, necesitamos más que nunca la verdad de la palabra, y es la verdad absoluta. Necesitamos confirmar toda la información que recibimos antes de publicarlo, ¿no? Pero es un gigante en este tiempo. Siempre hay noticias falsas, ¿no? Entonces, en las redes sociales podemos sembrar la palabra de Dios, podemos hacer cosas buenas, pero también el enemigo está usando las mismas redes sociales para sembrar mentiras, engaño, odio, racismo, ¿no? Entonces, pornografía, todas las cosas que el enemigo está tratando de hacer. Entonces hay una guerra, pero y esa es la pregunta aquí que hace Pilato: ¿qué es la verdad? Y yo creo que eso va a ser la pregunta en esos últimos tiempos, porque en un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de falsedades, en las redes sociales, en el internet, las personas van a empezar a preguntar más y más: ¿qué es la verdad? Y es en este momento cuando nosotros, como discípulos del Señor Jesús, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para darles la verdad de la palabra de Dios. Tú estás preguntando qué es la verdad. Déjame decirte qué es la verdad. ¿Dónde está mi Biblia? No sé dónde está en este momento. Aquí está. ¿Qué es la verdad? La verdad de la palabra de Dios, la verdad absoluta. Eso es lo que tenemos que estar preparados para enseñar a las personas. Entonces Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? Entonces, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: no, yo no hallo en él ningún delito. En últimos versículos para terminar, versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y termino con esta revelación de que hay dos hombres aquí: Jesús, que representa obviamente el hombre del espíritu; Barrabás, que representa el hombre de nuestra carne, de nuestra naturaleza carnal. Y quiero decirte que cada día tú tienes una decisión, y cada día nosotros como pueblo de Dios tenemos que decidir a quién queremos soltar en nuestra vida: Barrabás, el hombre de la carne, o Jesús, el hombre del espíritu. La decisión de caminar en la carne o caminar en el espíritu. En Génesis 25, 23 a 26 nos muestra este principio también, donde dice: y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, entonces, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Estamos hablando aquí del nacimiento de Jacob y Esaú. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre.
Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que representaba el hombre de la carne. Pero después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, quien representa el hombre del espíritu. Sale el hombre de la carne primero, y muchas veces en nuestras vidas sale la carne primero. Pero mira, el hombre del espíritu está agarrándole de su talón y está dominando. Esa es la promesa que tenemos. Muchas veces, aunque nuestra carne sale primero, tenemos la hermosa promesa en la palabra de Dios que el hombre del espíritu va a poder gobernar sobre el hombre de la carne, Déjame mostrar solo aquí a uno de los puntos principales que hemos visto en la enseñanza de hoy, hermanos, para ir terminando en esta enseñanza. Pero hemos visto que Jesús rinde su vida completamente a la voluntad del Padre. Él tiene el poder para entregar su vida. Y Él fue a un lugar donde Judas lo podía encontrar. Y vemos la oración, lo que hace en la vida de Jesús, en nuestra vida. La oración te fortalece para la batalla. Vemos a Jesús diciendo esta frase poderosa: mi reino no es de este mundo. Es un reino espiritual en este momento, pero hay un reino, hay un gobierno que está viniendo a la tierra. Jesús está regresando para gobernar y reinar en justicia como rey de justicia. Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? Y es una muy buena pregunta en estos tiempos. En un mundo lleno de falsedades y mentiras, tenemos que aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios. Y finalmente tenemos esta decisión. Tú tienes una decisión en tu vida. ¿Quién quieres soltar hoy? ¿Quieres soltar a Jesús o quieres soltar a Barrabás? ¿Quieres caminar en el Espíritu o quieres caminar en la carne? Entonces, tremendo capítulo Juan 18. Empezamos a ver los últimos eventos aquí antes de la muerte de Jesús, lo que está sucediendo, ¿no? Pero tremendas enseñanzas que Jesús quiere mostrarnos. Y allí hoy terminamos este tiempo de devocional y este tiempo de enseñanza. Antes de orar y terminar esta transmisión, simplemente me gustaría mostrarles y avisarles. No he hecho eso mucho en estas enseñanzas, pero el Señor puso en mi corazón esta mañana de hacerlo. Quiero darles esta dirección. Si estás siguiendo la página aquí en Facebook, estás recibiendo estas enseñanzas, quiero decirles que tenemos muchas otras enseñanzas y cursos online. Es un programa de discipulado gratuito y online, estudios bíblicos que tenemos. Y quiero que anotes esta dirección. Puedes visitar la página en cualquier momento. Tenemos los estudios organizados por módulos. Tú puedes ver todos los cursos que están incluidos, pero toma nota de esta dirección: www.sonidodetrompeta.com. Y cuando hablamos del sonido de la trompeta, es como preparar el ejército para la batalla. Y nuestro corazón con estas enseñanzas es tratar de preparar el cuerpo de Cristo para la batalla, y tenemos que llenarnos con la palabra de Dios. Por eso hemos puesto el nombre sonido de la trompeta, porque el sonido de la trompeta preparaba el ejército para la batalla y hacía muchas cosas. Quiero invitarte a visitar la página. Hay muchos estudios, muchos cursos que tenemos disponibles de una manera gratuita. Gracias, Jesús, por tu palabra hoy. Gracias por mis hermanos que están conectados, Señor, recibiendo tu palabra. Cada día tú tienes una palabra poderosa para nosotros. Yo te doy gracias. Estamos llegando al final de este estudio del Evangelio de Juan. Y cada día, Señor, tú muestras tu fidelidad para hablarnos algo nuevo. Te amamos, te damos la gloria y la honra. Y todo es para ti, Señor. Recibe la gloria. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.